Buen día, mis estimados alumnos de Investigación de las Operaciones 2. Estamos con el tema del método de la mochila y en la sesión anterior llegamos a la determinación de esta fórmula, solamente recordando para la etapa 3, que es la última en este ejercicio, en este problema, dado que solamente tenemos 3 artículos. La sesión anterior dijimos que con esta fórmula íbamos a construir una tabla que nos va a ayudar a llegar a la solución del problema. Y bueno, la tabla de la manera que se construye es la siguiente. Vamos a poner en este extremo de nuestro pintarrón las toneladas que tenemos para X3, es decir, para la etapa 3. Y bueno, ya sabemos cuál es ese número de toneladas, porque de alguna manera pues son la restricción que nosotros tenemos. Tenemos un barco que pesa, o que tiene una capacidad, perdón, para 4 toneladas. Ahora, debemos también de recordar que los artículos de la etapa 3 que pueden ser introducidos al barco, de acuerdo a lo que vimos en la sesión anterior, son 4 artículos. Entonces vamos a poner la cantidad de esos artículos en un renglón aquí que vamos a poner para M igual M3 igual a 0, M3 igual a 1, M3 igual a 2, M3 igual a 3 y para M3 igual a 4. ¿De acuerdo? Y arriba de esta parte que vamos a señalar de esta manera, vamos a poner propiamente nuestra función o nuestra fórmula, que en este caso es 14, que es el beneficio que obtenemos o el rendimiento al introducir cada uno de estos artículos del artículo 3 que pertenecen a la etapa 3. Entonces es 14 que multiplica justamente al artículo. Y en esta parte de este extremo vamos nosotros a poner propiamente lo que sería nuestra área de solución. Vamos a llamarle de esa manera, área de solución. Y para construir el área de solución vamos a poner a la etapa 3. Recuerden que F3 está en función de la etapa, que en este caso es la etapa 3, y el artículo número 3. Entonces tenemos la capacidad del barco, tenemos el número de artículos que pueden ser introducidos con el peso unitario que cada uno tiene en esta capacidad, y tenemos acá nuestra área de solución. Ahora, ¿cómo se va a ir llenando o cómo se va a ir construyendo esta tabla? Si queremos, para que quede un poquito más claro, podemos construir la cuadrícula para no confundirnos. Entonces, bueno, vamos a construir esta cuadrícula. Aquí podemos poner también nuestra división, y entonces lo que tenemos para las toneladas que corresponden a la etapa o a la condición de la etapa, en este caso del total de las cantidades. Fíjense muy bien,
tenemos 0 artículos de M3 en esta etapa que es que sería la última, pero en la ecuación recursiva obviamente es la primera. Las operaciones se pueden hacer de manera directa, por eso podemos poner 14 por M3, es decir, 14 por 0, pues obviamente aquí ponemos 0, ¿de acuerdo? Y en las siguientes celdas ponemos 0. Todo esto va a ser obviamente 0. ¿Qué artículo tenemos? 0. ¿Qué rendimiento tenemos? Tenemos un rendimiento obviamente de 0. Ahora, obviamente como aquí es 0 artículos, pues obviamente todas las celdas de esta columna es 0. Ahora, tenemos para M3 el artículo 3, el primero, multiplicamos 14 por 1 y en el estado de la etapa, es decir, en la primera tonelada que ocupamos del barco, podemos introducir un artículo de M3 y nos da obviamente el siguiente resultado. En esta etapa el resultado va a ser siempre, como podemos verlo, 14. 14 por 1 va a ser 14. Y en estos ponemos ceros. Y obviamente en esta parte tenemos 14 y esto corresponde a un artículo obviamente de M3. ¿Qué tenemos para M2? Pues muy sencillo, 14 por 2 nos va a dar 28. Quiere decir entonces que en la segunda etapa o en el segundo estado de la etapa de X3 tenemos 28 en el rendimiento, porque recuerden que este es el rendimiento que se multiplica por los artículos y entonces obviamente aquí ponemos el resultado y el número de artículos de M3 que nos da este rendimiento. Esto es obviamente 2. Y 28 sigue igual hacia abajo. Ahora, para M3, que nos encontramos ya en el estado 3 de la etapa, multiplicamos 14 por 3 y esto nos da un resultado de 42 y bajamos 42 también, sería lo mismo. Obviamente aquí no tenemos nada, el beneficio aquí es 42 y el número de artículos para M3 obviamente nos da 3 artículos. Y entonces llegamos muy sencillo a la parte final de esta tercera etapa multiplicando 14 por 4 y 14 por 4 nos da 56. Entonces en nuestra área de solución como rendimiento tenemos a 56 y tenemos que este rendimiento se obtiene con 4 artículos de M3 o del artículo número 3. Entonces, en el área de solución, lo que observamos, y alguien podría decir, bueno, es que esto es muy sencillo, pero nos vamos a dar cuenta que en las siguientes etapas ya va a cambiar un poco. Pero el procedimiento ahora nos indica que debemos de buscar cuál es el rendimiento máximo que tenemos nosotros en nuestra área de solución
y de una manera muy sencilla nos damos cuenta que el rendimiento máximo lo obtenemos con 56, aquí lo voy a resaltar, 56 y 4 artículos de M3. Es decir, esto significa lo siguiente, lo voy a poner aquí abajo. Significa que la solución de la etapa número 3, porque hay que recordar que lo que estamos enfatizando mucho es que en programación dinámica el problema general lo dividimos en pequeños subproblemas y vamos utilizando las soluciones de esos subproblemas para luego tener la solución general. Entonces, en esta división que hemos hecho de nuestro problema general, nos podemos dar cuenta que la solución para la etapa 3 es que podemos nosotros tener una cantidad, introducir al barco una cantidad de 4 artículos, y con esos 4 artículos vamos a tener un beneficio de $56,000, porque debemos de recordar que el rendimiento es en miles de dólares. Entonces, insisto, alguien podría decir o podría señalar que es muy sencillo, pero como estamos en la última etapa o en la ecuación recursiva de atrás hacia adelante en la primera, nos vamos a dar cuenta que en las siguientes etapas, es decir, en la etapa 2 y en la etapa 1, el procedimiento, aunque en términos generales es el mismo, la fórmula que vamos a utilizar, ya vamos a tener la siguiente parte, porque aquí sí ya vamos a tener una etapa más. Entonces vamos a darnos cuenta que las operaciones se hacen un poquito diferente. Bueno, por mi parte en esta sesión es todo. Los invito para que sigan revisando las siguientes sesiones y poder llegar al final de la solución de nuestro problema del método de la mochila, que en este caso tiene que ver con un barco de 4 toneladas. Muchas gracias, que tengan muy buen día.